El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, estamos iniciando este domingo 22 de febrero el periodo que se ha iniciado el día miércoles de ceniza, que es la Cuaresma. Hoy es el primer domingo de los 5 que nos llevan en esta preparación a la celebración anual de la Pascua. Como es común en nuestra liturgia, tendremos el Evangelio de hoy con la lectura de las tentaciones que el Señor experimentó en el desierto. Esa presencia permanente del maligno en nuestra vida y que Jesús también la vivió, con la diferencia de no sucumbir a su palabra y a su seducción. Teniendo en cuenta esto, es como debemos vivir nuestra vida de fe, es como debemos desarrollar nuestro periodo de preparación llamado Cuaresma, y se nos invita a hacer privaciones personales. Es por eso que también ha comenzado, junto con el miércoles de ceniza, la campaña de Cuaresma de Fraternidad, en la cual nosotros depositamos nuestros aportes económicos, los que van en directo beneficio de los que más necesitan de nuestras comunidades y de nuestra Iglesia Nacional. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor nos acompañe en este periodo de Cuaresma, pero sobre todo que nosotros pongamos nuestra disposición para vivir la próxima Pascua de la mejor manera posible. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, del que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. En el que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor y cultivar los brotes de tu semilla? Enséñame a
4.849 cristianos fueron asesinados en todo el mundo entre octubre del 2024 y septiembre del 2025, según informe. Un total de 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe en todo el mundo entre octubre del 2024 y el 30 de septiembre del 2025. 373 más que el mismo periodo del año anterior, según la Lista Mundial de Persecución 2026, LMP, un informe anual que la organización Puertas Abiertas presentó este pasado miércoles y que clasifica los países donde los cristianos sufren la persecución y discriminación más extrema. Según se desprende de este informe, en Nigeria siguen ocurriendo la mayoría de estos crímenes, habiendo sido responsables de 3.490 asesinatos a cristianos, con un aumento respecto a los 3.100 del año anterior. Respecto al África subsahariana, esta continúa albergando la persecución más violenta, con Sudán, Nigeria y Malí como los tres países con la máxima puntuación respecto a la violencia. Esto sería un total de 16.7 puntos. Según la organización, en los últimos 33 años de informes de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas, la persecución cristiana ha aumentado. Actualmente, más de 388 millones de cristianos enfrentan altos niveles de discriminación, lo que se traduce a 1 de cada 7. Frente a los 380 millones del periodo anterior. En los 50 países que encabezan la LMP, 315 millones de cristianos enfrentan niveles muy altos o extremos de persecución y discriminación por su fe, según este estudio. En ese sentido, el informe también expone que la persecución no solo se manifiesta en violencia física, sino también en que las iglesias son forzadas a la clandestinidad mediante la vigilancia, censura, regulaciones restrictivas, y destaca el caso de Argelia, donde todos los templos protestantes permanecen cerrados y más del 75% de los cristianos han perdido contacto con su comunidad de fe. Además, el informe expone que el número de cristianos que ha sufrido violencia sexual o matrimonio forzoso aumentó en un 32% en la LMP 2026 respecto de la LMP 2025, una violencia que afecta especialmente a mujeres y niñas. Aún así, Puertas Abiertas ha advertido que las cifras reales podrían ser más elevadas, pero la falta de registro de los casos impide conocer el número exacto. La lista elaborada por la ONG International Open Doors, Puertas Abiertas como ya lo mencionamos anteriormente, revela que la presión y la violencia por motivos religiosos alcanzaron a más de 388 millones de cristianos en todo el mundo. Los datos de investigación realizados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 muestran un agravamiento generalizado del fenómeno. La persecución extrema aumentó y ahora afecta a 15 países. De los 50 estados incluidos en el informe, 34 registraron un aumento de persecución. El caso más llamativo es Siria, que ha experimentado un brusco incremento de la violencia contra los cristianos. Este deterioro coincide con la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del 2024 pasado, que dejó amplias zonas del país a manos de milicias locales y grupos armados, entre ellos el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Según las Puertas Abiertas, el colapso de la protección estatal ha incrementado la vulnerabilidad de las minorías religiosas frente a la intimidación, la extorsión y los ataques directos. Durante el periodo analizado, se documentaron también ataques a iglesias, cierres forzosos y de escuelas cristianas, profanaciones de cementerios y al menos 27 cristianos asesinados por su fe, frente a ninguno en el año anterior. Además, según el informe, Nigeria continúa siendo el país más mortífero para los cristianos. De los 4.849 asesinatos cometidos en todo el mundo durante el periodo analizado, 3.490 sucedieron en este país africano, un aumento significativo respecto a los 3.100 del año anterior. Puertas Abiertas señala la confluencia de la militancia islamista, tensiones etnorreligiosas, crimen organizado y debilidad institucional. En junio del año pasado, un ataque de varias horas contra la comunidad agrícola cristiana de Yelwata, en el estado de Benue, dejó 258 muertos, en su mayoría mujeres y niños. El informe identifica un patrón común en muchos de los países más afectados: gobiernos incapaces de garantizar la seguridad, corrupción estructural y ausencia del Estado de Derecho. Este vacío de poder es aprovechado por grupos extremistas en países como Burkina Faso, Mali, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Somalia,
Níger y Mozambique. Indicios y verdad. Muchas veces pensamos a partir de indicios, con un deseo de avanzar, aunque sea un poco hacia la verdad. Esto se aplica de un modo concreto ante acusaciones sobre hechos del pasado. Un empleado, por ejemplo, recibe la acusación de haber robado en la empresa. Si no hay pruebas concluyentes, los razonamientos buscan indicios. A veces llegaba demasiado temprano, otras veces salía tarde, hay ángulos en las cámaras de seguridad que no cubren toda la oficina. Los indicios, desde luego, no son suficientes para probar muchas cosas. Simplemente dan una apariencia de verosimilitud. Si muchos indicios hacen probable un hecho, parecería fácil concluir que el empleado habría robado. Algunos de hecho llegan a esa conclusión, que es mucho más relevante si se produce un tribunal que tiene que juzgar a un acusado. Notamos, sin embargo, que los indicios pueden ser débiles, insuficientes, incluso engañosos. Quienes trabajan en tribunales saben lo fácil que es construir pruebas sobre indicios, cuando en realidad un indicio apunta no a lo verdadero, sino a lo verosímil. Reconocer la debilidad de los indicios sirve para tener presente un tema que desde el mundo antiguo ha sido reflexionado por la filosofía, la diferencia entre apariencias y verdades, entre opinión y ciencia. El tema había sido profundizado especialmente por Platón en su polémica con los sofistas. Los mismos sofistas, en cierto modo, reconocían lo difícil que es alcanzar verdades sobre ciertos temas, la importancia que tienen entre los seres humanos, los indicios y las apariencias. Notamos, sin embargo, que la acumulación de indicios no es suficiente para llevarnos a la verdad. Al máximo pueden suscitar una certeza débil, insuficiente, que podría incluso ser falsa. Lo importante cuando notamos la debilidad de muchos indicios es mantener una postura prudente. En esa postura podremos evaluar la presencia de más o menos indicios a favor de su tesis, su plausibilidad y su debilidad constitutiva. De este modo, retomando un punto positivo de ciertas corrientes del escepticismo, evitaremos juicios apresurados y mantendremos la mente abierta a las distintas alternativas con un deseo genuino de evitar lo falso y de caminar, aunque sea un poco, hacia la verdad. He pensado cuántas cosas quisiera decirte, cuántas cosas quisiera entregarte, cuántas veces me he quedado muy triste al darme cuenta que he vuelto a fallarte. Cuando veo que eres tan bueno conmigo, porque caigo y estás para levantarme. No consigo comprender tu grandeza, pero es simple. Soy tu hija y tú mi padre. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino, mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano y porque vamos juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Quisiera poder abrazarte, y en tu oído
sentirte muy cerca. No necesito que bajes del cielo, porque sé que conoces mi alma. Tú me das vida, sin tu amor yo me muero. Yo soy tuya y entera me entrego en tus brazos y te digo te quiero. Gracias por ir a mi lado, por ser mi camino. Gracias por ser compañero, porque eres mi amigo. Gracias por darme tu mano, porque vamos juntos. Gracias por dejar las huellas de tus pasos junto a los míos. Menú para Cuaresma. Recetas al alcance de todos. Primero, tener a mano. Abrelatas para abrir corazón endurecido. Cuchillo para cortar vicios. Destapador para destapar lo atorado en las relaciones familiares. Colador para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones. Delantal para el servicio. Segundo, abstenerse. Abstenerse de comer al prójimo a través de chismes, murmuraciones y calumnias. Quitarle al condimento los desquites. Evitar consumir altas grasas de egoísmo. No tomar vinagre que pone de mal humor. Lavar bien el corazón para que no se infecte de la cólera. Evitar el consumo excesivo de picantes para no picarse y decir maldiciones. Evitar el camarón porque adormece la conciencia y camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No tomar postres helados que congelen el afecto. Evitar comer pan de muertos de envidia. Tercero, menú recomendado. Como plato fuerte, exquisita caridad para con el prójimo. Caldo de atención a los desamparados y enfermos. Ensalada de detalles de afecto para los suyos. Pan abundante para compartir con el hambriento. Vino de alegría para convidar a los tristes y desanimados. Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. Sopa de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. Pan bendito para los afligidos, ya que las penas con pan son menos. De postre se recomienda manzana en dulce para ser buena persona. Yogur de frutilla para repetir gestos de perdón. Naranja dulce y limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Abrazar a los seres queridos y darles muestras de aprecio verdadero, no de chocolate. Y no olvides, donde come uno, comen dos, y échale siempre más agua a la sopita. Comparte tu vida con otras personas. Finalmente, el chef celestial recomienda, sobre todo, el alimento espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En Cuaresma, tiempo de prueba hasta el
va el Señor a ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. Del Evangelio según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Jesús se ve enfrentado a Satanás si quiere permanecer fiel a su misión. El relato de las tentaciones evoca las que vivió el pueblo de Israel en su travesía por el desierto, es decir, aquellas en que anteriormente el pueblo había sucumbido a la tentación. Ahora Jesús triunfa. En efecto, ante las 3 tentaciones, número que expresa una totalidad, Jesús las supera y cumple a cabalidad la misión encomendada por el Padre. En las tentaciones, Jesús es desafiado a aceptar los límites de su humanidad encarnada. «Haz que estas piedras» es una invitación a buscar el alimento fuera del proyecto de Dios, poniendo la satisfacción de las necesidades básicas y el bienestar económico por sobre los valores del reino. Si tú eres hijo de Dios, la sugerencia es que Jesús se lance desde lo alto porque Dios lo asistirá, es decir, buscar el camino fácil ante las dificultades, pensando que, con abandonarse a una mentalidad milagrera, Dios lo arreglará todo. Te daré todo esto. Es renegar de Dios para continuar creyendo en otros falsos dioses. Es creer que sometiéndose a los ídolos de este mundo, el dinero, el placer, el poder, al margen de Dios, se puede hacer mucho más por la instauración de su reino.
Jesús, como sabemos, era semejante al hombre y a la mujer en todo, menos en el pecado, y por tanto vivió las tentaciones, pero sin sucumbir a estas. Pero el tentador lo considera como un cualquier hombre, y la respuesta de Jesús es clara: adorarás al Señor, pues confirma quién es y cuál es su misión. Al igual que Jesús, como creyentes, siempre seremos tentados a renunciar a la libertad de los hijos de Dios, buscando una fe individualista, sin compromiso, y a un Dios milagrero. Esto es lo que el tentador quiere: alejarnos de Dios amor. Sin embargo, somos llamados a superar nuestras propias tentaciones para ser fieles a la vocación cristiana. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ilumina mi vida. Señor, muéstrame el camino que yo espero en ti, y no quiero seguir un día más sin ti. Nuevamente venido, como ves, vuelvo arrepentido. Ya ves, volví a fallar. Se resiente mi ser y me ahoga este llorar. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor, Señor. Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza. Tú estás aquí, tan cerca de mí, y que puedo ser feliz. Quisiera que abrieras mi corazón en dos y lo llenes de amor. Tú estás aquí, tan dentro de mí, y que puedo ser feliz. Datos importantes sobre el miércoles de ceniza. Dentro de poco la Iglesia vivirá la Cuaresma 2026. Por ello les compartimos algunos datos claves para comprender la importancia del miércoles de ceniza y así vivir adecuadamente este tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. Primero, miércoles de ceniza, el primer día de Cuaresma. Con el miércoles de ceniza, que este año se celebrará el 18 de febrero, inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa.
El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano, el cual explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Segundo, la imposición de ceniza surgió en los primeros siglos del cristianismo. La tradición de imponer la ceniza se remonta a la iglesia primitiva. En aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el Jueves Santo, el sacramento de la reconciliación. La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos durante casi 400 años y a partir del siglo XI la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo. Tercero, la ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, documento publicado por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Cuarto, las cenizas tienen más de un significado. La palabra ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Quinto, las cenizas se hacen con las palmas del Domingo de Ramos. Para la ceremonia se deben quemar los restos de las ramas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Sexto, las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía. Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo con ellas la señal de la cruz, mientras el ministro pronuncia las frases: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio, meditando la frase pronunciada. Séptimo, las cenizas también pueden imponerse sin misa. Cuando no hay sacerdote, la imposición de cenizas puede realizarse sin misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que el acto preceda una liturgia de la palabra. Es importante recordar que, como todo sacramental, las cenizas solo pueden ser bendecidas por un sacerdote o diácono. Octavo,
¿Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos? Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo, los sacramentos no confieren la gracia del Espíritu Santo, como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. 9. No es obligatorio recibir las cenizas. El miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de la ceniza no es obligatoria. No obstante, siempre es recomendable participar en la misa. Y 10. ¿En miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia? En el miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden consumir una comida fuerte. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el rezo del rosario. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. Las tinieblas no son tinieblas ante ti, la noche es luminosa como el día. ¿Qué es la meditación cristiana? ¿Te sientes triste por alguna pérdida que tuviste? ¿Estás en un momento de crisis? ¿Tienes dudas sobre el sentido de tu vida o te preguntas ¿por qué me pasa esto? La meditación cristiana es una poderosa herramienta que nos ilumina en los momentos más confrontantes y difíciles. La meditación permite conseguir alivio espiritual, pues uno de sus frutos es comprender el por qué Dios permitió lo que nos está sucediendo y qué podemos hacer nosotros al respecto. El padre Pío de Pietrelcina decía: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar el cielo, el problema que te hizo buscar a Dios. La meditación supone enfocar toda la inteligencia en Dios, en sus caminos y en lo que Él quiere para mí. Por ello, reflexionar sobre las cosas que tienen que ver con Dios y sus caminos iluminan cualquier estado emocional por el que atravesamos: tristeza, alegría, miedo, enojo, etc.
Meditación y meditación cristiana. De acuerdo con el Papa Francisco, para los cristianos meditar significa encontrarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas con la propia vida. En ella interviene el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo, señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Existe una diferencia entre la meditación como ejercicio del intelecto humano y la meditación entendida como un ejercicio de contacto con Dios, el cual es considerado como una de las formas de hacer oración. La primera es entendida como el ejercicio que realizamos los seres humanos con nuestra mente para reflexionar, recordar, analizar o ponderar sobre un acontecimiento, una situación o realidad. A veces meditamos como un ejercicio de introspección personal sobre aspectos de nuestra vida. En cambio, la meditación cristiana como ejercicio de oración tiene la finalidad de ponernos en contacto con Dios, no solamente reflexionar por reflexionar, sino hacerlo a la luz de la palabra del Señor, haciéndonos crecer en amistad con Él, profundizando en las realidades de la fe, en las sagradas escrituras, en la vida de la iglesia o en nuestra vida personal. La meditación cristiana, un encuentro con Dios. La clave de la meditación cristiana es que siempre tiene como punto de partida la palabra de Dios. Es una reflexión o profundización que el orante hace sobre algún aspecto particular de la fe, sobre Dios, sobre Jesús, sobre un pasaje de las Sagradas Escrituras, sobre un determinado aspecto de la propia realidad personal o sobre un acontecimiento, asegura Monseñor Luis Manuel Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. En otras palabras, asegura el obispo, la meditación alimenta la inteligencia, fortalece la voluntad y orienta el corazón con las cosas de Dios en cuanto nos pone en contacto con el modo de pensar y de sentir de Dios. La relación entre meditar y orar. La oración implica la meditación, pero es mucho más. En el caso de la oración cristiana es ponernos en contacto con una persona que es Dios, el Creador. La meditación parte de la reflexión de la palabra de Dios y la meditación que se hace oración es un diálogo de amor, de gratitud, de entrega que sana, perdona y nos impulsa a hacer el bien. Ambos son una experiencia de amor. Dios me ama y yo le amo a Él. Darnos tiempo para meditar nos ayuda a crecer como personas. Darnos tiempo para orar nos ayuda a entrar en relación con Dios y encontrar entonces la paz que el Señor nos ofrece. Esta paz no solo brota de la reflexión, sino de la experiencia del encuentro con el Señor. De acuerdo con el obispo, la paz que encontramos en la meditación nos ayuda a interiorizar en nosotros, nos ayuda a poder reflexionar y sanar nuestras heridas, que son fruto de nuestras experiencias dolorosas, a reconciliarnos con nosotros mismos y con aquello a lo que hemos o nos han ofendido. La oración, en cambio, para algunos es pedirle cosas a Dios o agradar a Dios, pero en realidad es un reto y un compromiso de vida. Es enfrentarme a mí, a mis debilidades y deficiencias para encontrar fortaleza y salir adelante. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios.
pensamiento y el sentir del corazón, dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande dicha poderte recibir. Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. También has reparado con tu amor mis ofensas. Vivir la vida es vivir en oración, dispuesto a escucharte, hablarte más de mí, dispuesto a estar despierto cuando vengas tú por mí, y poder alcanzar con tu gracia la unidad, y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. La conversión del corazón en el camino cuaresmal. Este tiempo de Cuaresma es el tiempo por excelencia para trabajar en la conversión de nuestro corazón, y tenemos una oportunidad de oro para lograr cambiar lo que nos pesa, lo que nos aleja del camino que Jesús nos ha marcado como camino de salvación. En cierto sentido, es como hacer limpieza de la casa, que es nuestro corazón, y resanarlo para acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Por eso, hoy le vamos a dejar 5 tips para lograrlo. Primero, haz una revisión general para saber en qué estado estamos. Es tiempo para hacer un examen de conciencia profundo, ubicar lo que debemos cambiar, lo que debemos lavar, lo que nos hace sentir mal, lo que sabemos que le ofende a Dios, nuestros defectos y afectos, nuestras debilidades y pecados recurrentes. De esta forma tendremos claro los pasos que debemos dar para lograr tener nuestro corazón digno y a tiempo para vivir la Semana Santa y después la gran fiesta de la Pascua.
Podemos hacerlo revisando mandamiento por mandamiento para ver en qué hemos fallado o lo podemos hacer recordando todo aquello que sentimos que nos aleja de Dios y que nos lleva por el camino del desamor, es decir, que evita que tengamos una relación íntima con Dios. Ahora hasta hay aplicaciones que te ayudan o que te sirven de guía para hacer este examen de conciencia. Nuestros hijos también lo deben hacer para que aprendan y lo tomen como un estilo de vida. Si son muy pequeños, es muy bueno que comiencen a darse cuenta de lo que han hecho con mala intención y lo que, a pesar de que saben que va a lastimar a los que los rodean, han realizado con gusto y a propósito. Segundo, pide perdón y perdona. Llega el tiempo de sacudir la casa para poder ver lo que está más profundo y poder trabajar en eso. Pedir perdón y perdonar nos capacitan para dar un paso más y tratar de convertir el corazón. Para realizarlo es necesario hacer uso de la humildad que nos permite reconocernos débiles y limitados, por lo que nos equivocamos muy seguido y lastimamos a los que nos rodean, aún sin tener la intención de hacerlo. Aunque muchas veces lo sabemos y aún así preferimos salirnos con la nuestra. El que pide perdón se beneficia, pero el que otorga el perdón se beneficia más, pues con este sencillo acto suelta amarras que le esclavizaban y se vuelve más libre para convertir su corazón a Dios. Con nuestros hijos podemos educarlos para que pidan perdón y perdonen de inmediato, justo cuando cometen la falta. De esa forma, será más sencillo que aprendan a reconocer cuando hacen mal y hay que pedir perdón, y no les costará trabajo otorgar el perdón, pues sabrán que todos nos equivocamos y que es normal corregir. Tercero, limpia tu corazón por medio de la confesión. Después de la limpieza superficial vienen los arreglos profundos, esos que requieren de la mano del Maestro, del sacramento de la reconciliación por medio de la confesión. Así es más fácil porque ya hemos hecho un examen de conciencia y sabemos cuáles son nuestras faltas y pecados que debemos confesar. Si es necesario, podemos llevarlos anotados para que la confesión sea mejor y más sencilla. Ayudemos a nuestros hijos a que también lo hagan y dependiendo de la edad podemos guiarlos en el examen de conciencia para que después también lo lleven anotados y su confesión sea más fácil. Cuarto, debemos tener propósito de enmienda. Ahora viene el tiempo de resanar las grietas que han quedado. Es decir, es el tiempo de reparar lo que hemos dañado. Lo que hace falta para que nuestro corazón esté reluciente para ser digno de Jesús. Sé que a veces es muy difícil dejar los vicios que por años hemos tenido, corregir errores que creíamos que eran verdades de vida, sanar heridas que tienen mucho tiempo en nuestro corazón, pero lo importante es que hagamos el esfuerzo por corregirlo. Dios ve nuestros esfuerzos y nos da la gracia para trabajar y lograr hacer esa conversión de nuestro corazón, porque sabe que somos limitados y necesitamos de Él para lograrlo. Nuestros hijos pequeños que aún no pueden confesarse, también deben aprender a reparar las faltas o errores que cometen, para que así cuando puedan recibir el sacramento de la confesión, les sea más sencillo tener un firme y real propósito de enmienda. Y quinto, busca nuevas rutas para regresar al camino que Jesús nos marca. Por último, la conversión del corazón nos exige hacer cambios radicales en nuestro estilo de vida.
dejar de frecuentar los lugares o las personas que nos hacen daño y nos alejan de Dios, dejar de realizar actos que nos lastiman y lastiman a los demás, buscar estrategias para hacer el mayor bien posible, etc. Llega el momento de trabajar y ofrecer nuestros esfuerzos para el bien de nuestra alma, de nuestra familia y de la sociedad en que vivimos. Buscar nuevas rutas implica emprender nuevos caminos y estilos de vida, y en estos días que aún nos quedan de Cuaresma, podemos tomar las decisiones necesarias para retomar la ruta, el camino adecuado para acompañar a Jesús en su caminar, para alcanzarnos la salvación eterna. Nuestro testimonio es importante para que nuestros hijos aprendan este proceso de la conversión del corazón y ellos también puedan realizarlo con sus propias vidas. Vivamos esta Cuaresma en familia. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 22 de febrero, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 22, Santa Eleonora. Mañana lunes 23, San Florencio. El día martes 24, San Rubén. El día miércoles 25, San Néstor. El día jueves 26, San Augusto. El día viernes 27, San Leandro. El día sábado 28, San Román. Y el próximo domingo 1 de marzo, San Rosendo. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio radial en este primer domingo de Cuaresma, que a la vez es el último domingo de febrero. El próximo domingo ya será 1 de marzo. Tenemos la gran oportunidad de vivir la Cuaresma junto al Señor, junto a su palabra, en los diversos espacios que nuestra iglesia nos presenta. Si no pudimos ser parte de las comunidades el día 18 de febrero, día miércoles de ceniza, en particular en Punta Arenas, en su catedral, podemos este domingo, cuando acudamos a las comunidades a las cuales vamos semana a semana, recibir las cenizas como signo de esta apertura del periodo de Cuaresma, pero no solo como un signo externo, sino un reconocimiento de nuestra pequeñez de seres humanos que queremos y deseamos ser mejores cada día. Pero que ese deseo de ser mejores se una con acciones concretas que demuestren nuestra recta intención. Queremos además saludar y felicitar a quienes toman nuevos servicios en nuestras comunidades. La Iglesia de Magallanes acostumbra que el miércoles de ceniza se anuncian en la catedral los nuevos servicios pastorales. Ya supimos de los nuevos servicios de los diáconos en diversas comunidades de la Iglesia de Magallanes. También se suman servicios en sacerdotes, nuevos párrocos, Padre Patricio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, el Padre Esteban en la parroquia Cristo Obrero, el Padre Bernardo en Porvenir, y también tantos otros servicios que fueron anunciados el día miércoles. Les deseamos lo mejor a nuestros hermanos y hermanas. De esta forma finalizamos este espacio de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a toda la comunidad magallánica. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.